estamos, en qué etapa estamos. No lo voy a demorar, además después del ministro, la verdad que como habla, uno queda admirado de la soltura y la preparación y lo que presentaron los chicos. Lo único que a mí sí, cuando todo esto esté listo, porque después venimos nosotros a preparar todo eso y se bajo el tiempo, pero la verdad que es un muy buen trabajo. Aprovecho también a felicitar a todos los que trabajaron. Bueno, los dejo con Pancho, que nos va a contar en qué andamos por Pancho. Para comentar en qué andamos con el convenio que hemos firmado con el Consejo. Muchas gracias. Bueno, buenas noches. Cortito, como dijeron. Les explicamos un poquito el convenio entre Agrimensura y el registro. Es fácil, no va a haber DTR, así que relajamos. El acuerdo consiste en que el registro me puso a mí para enseñarle a los chicos de Agrimensura a digitalizar los planos agregados a las inscripciones de años viejos, que son las de 1882 a 1915 y corresponden en 5 partidos judiciales. Lo vamos investigando, lo vamos procesando, se los digo fácil y les muestro las fotos así lo entienden. Los buscamos, los acondicionamos, los escaneamos, los indizamos y los archivamos. Ahora vamos a ver un videito en el proceso de búsqueda. Los chicos de la Agrimensura, que son 4 estudiantes avanzados, son los que los acondicionan. Sabemos que tienen más de 100 años estos planos, que ustedes los pueden ver por la página del CPA, los profesionales, y les ponemos unas obleas por multiplicado, lo intentamos, es un trabajo que nunca se había hecho. Lo tuvimos que buscar la vuelta y la forma para que sea fácil llegar y tengan acceso ustedes mediante la inscripción que tienen en una cédula, en una copia. Estamos hablando de cosas de más de 100 años. Para que tengan una idea, el trabajo consiste en que los podamos escanear, que es mucho más difícil que los planos que vienen recién, que son nuevos. Y los podamos guardar en estas cajas que están bajo llave y se guardan planos. Se dan el registro en una bóveda, los de más de 100 años nunca más se vuelven a tocar, a no ser que haya salido un error en una imagen. Pero bueno, hasta ahora venimos bien, veníamos a 1000 planos por mes, que parece poco, pero 1000 planos es dar 40 tomos por día de años viejos, que es lo que a nadie le gusta ver, porque es lo más viejo y lo más deteriorado. Completamos La Plata, con el primer partido judicial o departamento judicial, como le dicen, con 23.000 planos, Dolores con 5.000, Bahía Blanca con 2.700. O sea, más de la mitad de las inscripciones de años viejos ya están digitalizadas. Apuntamos a llegar a 40.000. Habíamos pensado en 10.000, 20.000 hasta que encontramos, abriendo los tomos y encontramos las inscripciones, todo lo que había para digitalizar de tantos años atrás. Ahí podemos ver que La Plata sola como partido judicial implicaba más de la mitad de las inscripciones registradas en el registro. En 1915 se juntaron esos 5 partidos y a partir del 2016 se crearon los 111 partidos, que hoy son 137. Pero en ese momento eran 111. Ahí vemos el avance y estamos pensando, tenemos que se dé como futuro entre Agrimensura y el registro, digitalizar estas mismas inscripciones, o sea, que queden escaneadas para que lo entiendan, con el mismo proceso, el mismo tomo, donde sacamos los planos, más adelante quede digitalizado. Algo que tiene más de 100 años y que está en condiciones que ustedes conocen los protocolos como los encontramos cuando piden, calculo una copia de algo tan viejo. Sería casi el mismo sistema, por eso lo explicamos como la búsqueda y el condicionamiento del archivo. Gracias por la invitación, gracias a mi directora por haberme elegido para este trabajo y a 2 de mis alumnos que están allá, que vinieron, así que los aplausos también para ellos.
Bueno, buenas noches. Un gusto estar con ustedes, como siempre es un gusto compartir, así que bueno, agradezco la invitación. Bueno, después que está la parte física, con el ARBA, ya se armaron los planos de los derechos reales de superficie de conjuntos inmobiliarios, viene la parte jurídica. Para eso está el registro de la propiedad, que es un registro jurídico. Entonces nosotros regulamos todo lo que se refiere a la constitución jurídica de estos derechos reales, de superficie y de conjuntos inmobiliarios. Saben que nuestra norma son las disposiciones técnico-registrales de ambos derechos, hemos dictado la normativa pertinente. No voy a explicar los articulados artículo por artículo como a veces lo hago de las disposiciones técnico-registrales porque esta hora va a ser muy aburrido, o sea que solamente voy a contar cortitos cuáles son los puntos más importantes de estas disposiciones técnico-registrales y las novedades que tuvimos y qué ha ingresado a registrarse al registro. Sí, voy a empezar con el derecho real de superficie, con la definición, porque si no es muy difícil arrancar. Si bien lo dijo Jorge, pero es importante repetirla, porque es un derecho real bastante especial. El derecho real de superficie es un derecho real temporario y sobre cosa ajena, que otorga a su titular las facultades de uso, goce, disposición material y jurídica de plantar, construir y forestal o sobre lo plantado, construido y forestado sobre el suelo, vuelo y subsuelo. Esto hace que sea un derecho real de muy difícil registración. ¿Por qué? Porque conviven los derechos del titular de dominio, por un lado, con los nuevos derechos que adquiere el superficiario. ¿Por qué? Porque el titular de dominio va a poder disponer, porque va a seguir conservando la disposición material y jurídica, es decir, va a poder vender su dominio, va a poder hipotecar su dominio, obviamente sin alterar y sin perturbar el derecho del superficiario. Y a su vez, el superficiario, con su propiedad fiduciaria, va a poder gravar esa propiedad fiduciaria, como dijeron, va a poder afectar a propiedad horizontal esa propiedad fiduciaria, y va a poder transmitir o grabar todas las unidades privativas o locales o viviendas que tuviere dentro de la propiedad superficiaria. Es decir, que la registración en este punto se hace muy compleja, ¿no? La registración de nuestras matrículas la tuvimos que pensar mucho, hemos cambiado el diseño varias veces, no ha sido sencillo. A su vez, en la normativa hemos cambiado la disposición técnico-registral, teníamos una del 2016, y ahora tenemos una que es la 5, que es la que está vigente, la 5 del 2018. ¿Y por qué cambiamos? Bueno, cambiamos porque nosotros vamos siguiendo los pasos de Arte de Geodesia o IARBA y fueron cambiando, ¿no es cierto?, en cuanto a los planos. En un primer momento nosotros hicimos planos para el derecho real de superficie solamente para la parcialidad, porque así había, ¿no es cierto?, una disposición normativa de geodesia que lo tenía resuelto de esa manera. Con la resolución nueva del ARBA, que han contado recién, obviamente este plano sencillo, que no tiene intervención de organismos públicos, lo exige tanto en la parcialidad como en la totalidad. Es decir, que ese estado parcelario, superficiario, con esos datos que van a ingresar al registro, y ese plano va a estar en ambos supuestos, en la totalidad como en la parcialidad. Es decir, nosotros modificamos la disposición técnico-registral en ese punto, y obviamente cuando ingresa al registro una escritura de constitución de derecho real de superficie, vamos a pedir, como en todos los casos, que se acompañe el estado parcelario superficiario, como así también una copia simple del plano. También les quiero decir que derechos reales de superficie, a partir de la resolución del ARBA no hemos tenido ninguno nuevo con el paso, no ingresó ninguno con el nuevo estado parcelario superficiario. Le comentaba a María si tenía algunos aprobados. Lo que sí tenemos son derechos reales de superficie registrados a partir del código hasta, digamos, el 2018, es decir, tenemos 9 o 10 derechos reales de superficie registrados respecto de la totalidad del inmueble. Por eso es que no hubo necesidad de ningún plano, porque no eran sobre parcialidad, sino que eran sobre totalidad. Todas las consultas que hubo respecto de derechos reales de superficie, también de parques eólicos, como dijo Jorge, se fueron canalizando por los derechos reales de usufructo y de uso. Es decir, que se fue modificando la constitución del derecho real. Pero bueno, la verdad que tenemos preparadas las matrículas, con esta nueva disposición técnico-registral están aprobadas, se les quiero mostrar, no se asusten, son bastante complicadas, sí.
Bueno, esta es la matrícula por la cual el titular de dominio afecta al derecho real de superficie. Todo lo que es superficie está con la letra S primero, ¿no es cierto? S de derecho real de superficie, SA. ¿Y por qué hay 3 puntitos? Y bueno, porque ustedes saben que el derecho real de superficie o es sobre la totalidad o sobre una parte determinada. Es decir, sobre un mismo inmueble podría tener una SA1, una SA2 y así siguiendo sucesivamente. O sea, acá es la afectación al derecho real de superficie, en la parte superior van todos los datos, ¿no es cierto?, de esa parcela superficiaria, y acá ustedes ven los números A, B, C y D, ya están referidos al titular del derecho real de superficie. Ese es el reverso de la misma. Acá tenemos, esto es una aclaración que quiero hacer, que nos hizo también modificar las matrículas, porque la resolución del ARBA admite la constitución del derecho real de superficie sobre las partes comunes, independientemente de las unidades de las partes exclusivas, o sea, de la unidad funcional exclusiva. Eso para nosotros fue muy raro, porque nosotros como registro de la propiedad no registramos las partes comunes, o sea, nosotros solamente registramos en la unidad funcional y en los conjuntos inmobiliarios, las unidades funcionales son unidades privativas, nunca las partes comunes. Nosotros entendíamos y dudábamos cómo hacer la matrícula, atento que el Código Civil y Comercial de la Nación contempla la inescindibilidad entre la unidad funcional o privativa y la unidad complementaria, es decir, no podrían separarse. Pero bueno, atento en resolución del ARBA y la posibilidad de constituir derecho real de superficie sobre las partes comunes, independientemente de la unidad funcional o privativa, tuvimos que crear estos modelos de matrícula, por ejemplo, para conjunto inmobiliario, partes comunes, derecho real de superficie, conjunto inmobiliario, partes comunes. Totalmente escindible, acá es separado de la unidad privativa. Lo mismo que el anterior, todos los datos, ¿no es cierto?, de la parcela y toda la titularidad con los números A, B de gravámenes, C de cancelaciones, D de certificados. Acá tenemos la matrícula correspondiente a superficie, conjunto inmobiliario A, ¿no es cierto? Esa sería la común, la que es sobre una unidad privativa, digamos, no sobre la parte común. Acá es cuando se afecta el superficiario, esta es la matrícula que se va a utilizar cuando afecta al superficiario al derecho real de conjunto inmobiliario, o sea, parecida, ¿no es cierto?, la planilla que hoy tenemos en propiedad horizontal, a la PHB, con los cuadraditos donde van a estar todas las unidades privativas, ¿no es cierto?, resultantes de ese derecho real de conjunto inmobiliario. Acá tenemos el superficiario, la SPHA. La SPHA es derecho real de superficie, propiedad horizontal A, referida a una unidad funcional determinada. También no explico los datos porque es lo mismo en todos los supuestos. La SPHB, el superficiario, afecta, ¿no es cierto?, a propiedad horizontal, y esta es la cuadrícula con todas las unidades funcionales que resultan de la afectación. SPHC, derecho real de superficie, ¿no es cierto?, propiedad horizontal sobre partes comunes, la C de partes comunes, al igual que conjunto inmobiliario. Es decir, tenemos preparadas las matrículas tanto para el derecho real de superficie sobre propiedad horizontal y sobre conjunto inmobiliario, tanto sobre unidades funcionales o unidades privativas, como respecto de partes comunes, y totalmente escindibles, o sea, separadas unas matrículas de las otras. No sé si me quieren hacer alguna pregunta de superficie, si no paso un poquito a conjuntos inmobiliarios. Bien. Sí. Sobre el derecho de superficie, no sé si cabe o no acá la pregunta sobre la parte jurídica, o sea, el derecho especifica que a los 70 años, por ejemplo, cuando hicieron la función, cuando se termina el plazo de aplicación del derecho de superficie, por ejemplo, a los 70 años, se construyeron cosas automáticamente. Esas cosas pasan a propiedad del titular. Del titular de dominio. Sí, lo construido. Lo construido.
Eso se puede prever, digamos, en el contrato previo del derecho de superficie, la posibilidad de la prórroga, Sí. o como... Se puede prever, porque el código, si bien, como usted bien dice, tiene los plazos de 70 años o de 50 años según sean construcciones o forestaciones, Sí. puede estar previsto en el contrato, porque si no se le va a aplicar el plazo máximo del código si no tiene un plazo previsto, porque el código establece el plazo máximo. Nosotros, en nuestra disposición técnico-registral que reglamenta la parte registrada de registración del código, pusimos ya la posibilidad de prórroga, nosotros una nueva prórroga de ese plazo, lo que sí, conforme a los principios de nuestro registro, principio de derogación por sobre todas las cosas, nosotros no actuamos de oficio. O sea, si bien el plazo va a estar cumplido, parte interesada va a tener que rogar, ¿no es cierto?, que asentemos en nuestra inscripción de dominio que el plazo está cumplido. O sea, el cumplimiento de los plazos no es de oficio, sino que tiene que ser rogado por parte interesada. Sí. Bueno, más o menos quedó claro. Bueno, la disposición técnico-registral es la 5 del 2018, bueno, esta está vigente. Bueno, con relación al derecho real de conjuntos inmobiliarios, está regulado en el artículo, definido en el artículo 2073 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿No es cierto? Son paros cerrados, club de campos o todo emprendimiento urbanístico, independientemente del destino de vivienda, temporal, definitivo, laboral, obviamente siempre de acuerdo con la normativa administrativa local de cada jurisdicción, y que tiene las características que establece el artículo 2074 del Código Civil y Comercial de la Nación. ¿Cuáles son esas características? El cerramiento, por sobre todas las cosas, la indivisión entre las partes comunes, el dictado de un reglamento que va a regular todo lo que es referente a los órganos, ¿no es cierto?, de ese conjunto inmobiliario, a los gastos, ¿no es cierto?, para solventar ese conjunto inmobiliario. También regula todo lo que hace la persona jurídica que se tiene que constituir, en la cual van a formar parte todos los titulares de las unidades privativas. O sea, todas esas características surgen del artículo 2074 del Código Civil y Comercial de la Nación. Pero sobre todo, hay un artículo muy importante en el Código, para mí que es el más importante de todos, que es el 2075, el 2075. El artículo 2075 lo podemos dividir en tres partes. La primera parte, que dice que todos los aspectos relativos a elementos urbanísticos, dimensiones, etcétera, obviamente todo eso que va a ser regulado, ¿no es cierto?, por la normativa de derecho administrativo local de cada jurisdicción. La segunda es el marco legal que se le aplica a los conjuntos inmobiliarios, que se le aplica toda la normativa, o sea, todo, digamos, el título quinto, que es de propiedad horizontal, se aplica a este nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios, excepto lo que este título sexto, que es el que regula conjuntos inmobiliarios, ha establecido específico para conjuntos inmobiliarios. Y tenemos dos diferencias importantes, acá surgen las diferencias importantes en los artículos 2076 y 2077, que distinguen la propiedad horizontal del conjunto inmobiliario. Bueno, ¿y cuáles son estas diferencias? En primer lugar, en el artículo 2076, cuando se enumeran las cosas y partes necesariamente comunes, no se enumera el terreno. Gran diferencia con la propiedad horizontal. O sea que el terreno en el derecho real de conjuntos inmobiliarios es propio, mientras que el derecho real de propiedad horizontal es común. Esta es la primera gran diferencia, que obviamente tiene muchísimas implicancias, creo que las va a tener tanto para el ARBA como para el registro de la propiedad. La segunda diferencia que está en el artículo 2077 y también sumamente importante es que estas unidades privativas del derecho real de conjuntos inmobiliarios pueden estar construidas o en proceso de construcción. Mientras que nosotros tenemos hoy un derecho real de propiedad horizontal que, si bien la provincia de Buenos Aires tiene sus artilugios y sus decretos, como el artículo sexto, para que se puedan transmitir unidades, ¿no es cierto?, que no están construidas,
Sabemos bien que la norma de fondo, que es el Código Civil y Comercial, como antes la ley 13.512, hoy derogada, habla de unidades construidas. O sea, este es un gran cambio para conjuntos inmobiliarios, aceptar ya una norma de fondo como es el Código, que estas unidades pueden estar en proceso de construcción. Y la tercera parte de ese artículo 2075, también muy importante, es la referida a la adecuación de los conjuntos inmobiliarios preexistentes. Gran tema de reuniones, de charlas con diferentes organismos, de proyectos normativos, que bueno, hasta el día de la fecha no ha salido ninguno. Pero bueno, fue todo un tema cuando vimos en el código que decía que los conjuntos inmobiliarios preexistentes no podían adecuarse, sino que se deben adecuar a la normativa del derecho real de conjuntos inmobiliarios. Y acá tenemos tres posiciones. La posición que dice, una es la del código, obviamente que es la obligación de adecuarse. Otra es la de la mayoría de la doctrina, que obviamente critica la adecuación, porque no solamente por el gasto, ¿no es cierto?, económico que acarrea la adecuación de la modificación de planos, gastos escriturarios y demás, sino porque considera que vulnera el derecho de propiedad, artículo 17 de la Constitución Nacional, porque los titulares de dominio tenían una situación jurídica absolutamente consolidada, bajo un régimen anterior, que en la provincia de Buenos Aires sería o subdivisión por geodesia o propiedad horizontal. Pero esa situación jurídica estaba consolidada, es decir, hoy no le pueden exigir que se adecue al derecho real de conjuntos inmobiliarios. Y después hay una posición intermedia llamada adecuación funcional. ¿Qué es la adecuación funcional? Y no es una adecuación jurídica, es decir, que voy a hacer una escritura para pasar, por ejemplo, de propiedad horizontal al derecho real de conjunto inmobiliario. No es una adecuación jurídica, sino que se le van a aplicar los fines o se le van a aplicar los beneficios de este derecho real de conjunto inmobiliario, simplemente eso, sin ninguna modificación jurídica. Por ejemplo, hoy tengo una subdivisión por geodesia y le voy a aplicar la ejecución de expensas que hoy tiene la propiedad horizontal y por ende también el derecho real de conjuntos inmobiliarios, sin haber hecho la adecuación jurídica pertinente. O también podría ser, supuesto que hay que definir, que todavía no está cerrado, qué vamos a hacer con las unidades privativas de este conjunto inmobiliario que pueden estar en proceso de construcción, si le vamos a seguir pidiendo el artículo 6 o ya no, porque la ley de fondo lo admite. Si no lo pedimos, por ejemplo, sería un beneficio. Y si hoy viniera, por ejemplo, una subdivisión, tengo un inmueble que es resultante de una subdivisión por geodesia, se podía haber beneficiado, por ejemplo, ese inmueble o esa parcela por la norma de conjunto inmobiliario respecto de que puede estar en proceso de construcción, ¿sí? Entonces, lo mismo con una subdivisión de propiedad horizontal. Tengo una subdivisión de propiedad horizontal en un barrio así registrado y le voy a aplicar el beneficio del conjunto inmobiliario respecto del proceso de construcción, sin ninguna adecuación jurídica. Esas serían las tres posiciones que existen hoy. La mayoría de la doctrina Alterini, Marina Mariani de Vidal, todos van por la no adecuación. El registro de la propiedad no está exigiendo la adecuación. Es decir, hoy, hasta el día de la fecha, el registro de la PAL, no va a haber ninguna norma, ninguna ley, ningún decreto en la provincia de Buenos Aires. Seguimos trabajando como veníamos trabajando y en base a ese dictamen de asesoría de gobierno que también comentaba el ARBA que sacamos en el año 2015 y así seguimos hasta la fecha. Es decir, todo lo que tenemos registrado lo aceptamos de la forma jurídica en que lo registramos. Tengo una subdivisión por geodesia, no va a ser conjunto inmobiliario, va a ser una subdivisión por geodesia. Si lo tengo hoy registrado como propiedad horizontal, sigue siendo una afectación a propiedad horizontal. No exigimos adecuación y así siguen disponiendo. Obviamente, como se apruebe un plano de conjunto inmobiliario y venga la escritura de afectación al nuevo derecho real de conjuntos inmobiliarios, ya estaremos dentro de ese derecho y obviamente tendrá los beneficios que le da el código a ese nuevo derecho real. Lo cierto es que en la provincia aún todavía no tenemos ninguna normativa. Sí, para tener en cuenta que ingresó al Congreso un proyecto de modificación del Código Civil y Comercial de la Nación que modifica alrededor de 200 artículos y entre ellos deroga
el tercer párrafo del artículo 2075, que es el de la adecuación. O sea que si este proyecto se sanciona respecto de ese tema, seguiríamos, ¿no es cierto?, con la línea en la que nos venimos manejando. Obviamente una adecuación voluntaria, un particular que quiera hacer una adecuación y empiece por modificar el plan y por adecuarlo, todo correcto, pero obligatorio no exigimos ninguna adecuación. Bueno, y les voy a mostrar para finalizar los modelos de matrícula de conjunto inmobiliario, que es la de TR6 del 2018. Son muy parecidas a las de propiedad horizontal, solamente que en vez de unidad funcional, siguiendo la letra del código, se habla de unidad privativa. Esta es la de conjunto inmobiliario A, o sea, la que corresponde a cada unidad privativa en particular. Este es el reverso. Y esta es la de conjunto inmobiliario B, es decir, acá se va a dejar constancia de todas las unidades privativas que surgen del plano con su superficie. Vuelvo a recalcar, hasta el día de hoy no tenemos registrado ningún derecho real de conjunto inmobiliario, así que estamos haciendo todo futurología y estamos esperando, todos ansiosos con las matrículas preparadas, que ingrese alguna escritura. No sé si me quieren hacer alguna pregunta de conjuntos inmobiliarios. Bueno, entonces, sí. Cada uno, por favor. Sí. Ahí le acercamos el micrófono, por favor. Gracias. No es de conjuntos inmobiliarios, sino del tema de matrículas en general. ¿Se va a seguir trabajando con el mismo sistema de matrícula destinado a mano o vamos a tener una matrícula digital en algún momento? Y estamos trabajando para tener en algún momento una matrícula digital y más sencilla. Pero bueno, como todos los procesos digitales no son tan sencillos ni tan baratos, y sobre todo cuando hay usuarios diferentes, ¿no? Porque, o sea, nosotros, los usuarios del registro son ustedes, agrimensores, escribanos, abogados, bueno, cada uno tiene determinadas exigencias respecto de la matriculación, pero sí, vamos por un proceso de digitalización y obviamente lo más rápido que se pueda, vamos a tratar de tenerlo. En mi caso particular, yo completo matrículas de inmuebles municipales. Entonces, tenemos el problema no solamente cómo la imprimimos, sino dónde la imprimimos, y un proceso, digamos, digital sería mucho más ágil para todo ese proceso de inscripción de inmuebles fiscales, ¿no? Gracias. Bueno, no, por supuesto, hacia ahí vamos y vamos haciendo todas las modernizaciones, incluyendo la digitalización de planos, que hoy no los vamos a demorar en explicarles, no les vamos a hacer una publicidad de que pasamos mejor, pero vamos mucho mejor, en ese camino vamos, por supuesto. Ten en cuenta que el registro de la propiedad no puede parar, no puede en ningún momento sacar esas matrículas para generar un folio, y hay toda una cuestión de cuál es el mecanismo. Tenemos, por supuesto, vino una empresa a evaluar la posibilidad de cómo hacer, si podíamos hacer el folio digital desde adentro y ya hacerlo todo moderno, pero la verdad que necesitarán muchísimo personal preparado. Compensar esto del registro es muy específico, es un oficio muy específico que no se estudia especialmente en ningún lado, salvo se aprende ejerciendo y en el instituto, que por eso es el instituto que tenemos dentro del contexto del registro de propiedad. Pero bueno, entendemos que hacia así vamos, pero siempre teniendo presente lo que María Marta nos recalca de que es jurídico y de que es muy importante no dejar nada al descuido, porque por supuesto que con esto protegemos uno de los derechos constitucionales muy cuidado, que es el de la propiedad, y esto es delicado, además por las consecuencias económicas que puede tener, y es un tema muy difícil, pero que no es imposible. Lo estamos evaluando y estamos llegando por costaditos a un resultado mucho más ágil, sin poner en riesgo la seguridad jurídica de lo más importante que tenemos después de la vida, que es la propiedad donde desarrollamos nuestra familia, por supuesto, ¿verdad? Y los efectos económicos que esto puede tener, que es la menor también. Muchísimas gracias, María de la Paz Desi, María Marta Cuño, Francisco Morán.